La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos volver a hablar de un tema fundamental en una sociedad como es la salud pública, partiendo de un hecho, una evaluación de lo que ha constituido estos 2 años de la pandemia y de este encierro por el COVID-19. Y flotan algunas preguntas. 2 años después, ¿aprendimos las lecciones por esta pandemia? Hay anuncios de liberar próximamente el uso de la mascarilla. ¿Es o no adecuado esto? Pero más allá de estos anuncios, queremos abordar lo que ha significado estos 2 años. Si bien hoy ha bajado el índice de mortalidad, ha bajado el índice de contagios, el índice de demanda en las unidades hospitalarias, también hay que decirlo que ha bajado el número de pruebas. También más allá de eso, queremos abordar temas que rebasan esta pandemia. Los temas de la política de una salud integral en el Ecuador. Nos hemos acostumbrado a la medicina curativa y no a la medicina preventiva. ¿Cómo estamos con aquellos servicios que son fundamentales dentro de un sistema de salud, el agua potable, el alcantarillado, que todavía hay un déficit sustancial en algunas provincias y cantones del país? Con estos antecedentes, para hablar sobre el saldo de los 2 años de la pandemia por el COVID-19, la situación del sector de la salud pública y cómo enfrentar los nuevos desafíos, quiero dar la cordial bienvenida a los invitados de este programa, el doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, investigador y catedrático universitario, el doctor Enrique Terán, investigador, farmacólogo y catedrático universitario, y la doctora Catalina Yepes, médica salubrista, epidemióloga y ex consultora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Empecemos con el doctor Marcelo Aguilar. ¿Cómo evaluaría usted estos 2 años de la pandemia por el COVID-19? Muy buen día. Buen día, Miguel. Un gusto estar en este espacio de controversia. Yo separaría claramente 2 periodos, el del gobierno del presidente Moreno y el gobierno del presidente Lasso. Creo que en la llegada de la pandemia le encontró al Ecuador en el peor escenario posible, en su aspecto socioeconómico. Había una crisis sumamente grave. La política que había tomado el presidente Moreno, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional habían determinado la reducción del tamaño del Estado, y esta se hizo de una forma irracional, indiscriminada, afectando seriamente al sector de la salud, cuando funcionarios de las áreas críticas de epidemiología, de salud pública, fueron desligados del Ministerio de Salud. También hay que decir que el cuadro global de personal que estaba en salud no era el óptimo, no eran personas idóneas para enfrentar una crisis de esa naturaleza, de tal modo que cuando llegó la pandemia al país, no habían recursos, no se había establecido un plan de contingencia, no había un fortalecimiento del sistema global de salud, ni del sistema de vigilancia, ni del sistema de atención de casos graves. De tal modo que el país estaba en una indefensión total, acompañado además por esta situación de indolencia, de ineptitud del gobierno frente a una amenaza que se cernía. Algunos errores iniciales tan graves como el de haber permitido un partido de fútbol en la ciudad de Guayaquil, el de la final del Campeonato Nacional de Fútbol de esa época, en el año 2020, permitió que se
juntaran 18.000 personas en la ciudad de Guayaquil en un estadio cuando el virus ya estaba en circulación. Esto funcionó como un dispersor y generó que entre marzo y abril Guayaquil viviera una pesadilla. Hubo un brote explosivo sin que mediara ninguna acción social, ninguna acción sanitaria que pudiera detener esto. Murieron 12.000 personas en 3 semanas. Luego la conducción de la pandemia fue incierta, fue caótica, la comunicación de crisis fue casi siempre errada. En muchos momentos de ese periodo, el ministro Ceballos anunció que la pandemia estaba bajo control y cuando vemos a la distancia lo que había ocurrido es que coincidían esas declaraciones con los momentos de mayor transmisión. En general, la mortalidad fue sumamente alta, la vigilancia epidemiológica deficiente, la gestión de las vacunas durante ese periodo fue de una pobreza tremenda. Diríamos que ese primer periodo es de negligencia, de indolencia y de ignorancia en el manejo de la pandemia. El presidente Lasso pone como punto fundamental de su campaña electoral el control de la pandemia y la reactivación económica. Se logra una asociación público-privada para la gestión de vacunas. Esta resulta exitosa. La primera fase de la vacunación es realmente rescatable. El programa 900 logra vacunar más personas de las que se habían vacunado. Se amplía la vacunación a otros grupos y en general el plan de vacunación funciona bien, esa alianza público-privada, la convocatoria a una verdadera cruzada nacional para el control de la pandemia a través de la vacunación convoca a los ecuatorianos y se logra un éxito significativo en ese aspecto. Luego vienen algunos elementos de fortalecimiento del sistema de vigilancia, mejoran los aspectos de servicios de salud y logramos 2 éxitos importantísimos, visibles muy claramente hasta comienzos de diciembre del 2021, que son reducir de forma significativa los casos graves y reducir la mortalidad. Luego, el brote de Omicron que ocurre durante diciembre y enero trastoca un poco las cosas, retrasa la vacunación y en general yo creo que hay un avance muy significativo en el control. Sin embargo, quedan algunas tareas importantes y ahí expreso yo mi preocupación frente a una actitud un poco triunfalista del Ministerio de Salud, anunciando que pronto dejaremos las mascarillas, que en abril el COVID habrá sido superado. Me parece que esas son una visión prematura de triunfo. Todavía quedan tareas importantísimas. Solo señalo que quedan aproximadamente 1.200.000 personas en el Ecuador para recibir segunda dosis de vacuna y 13 millones para recibir tercera vacuna. Aparecen nuevas variantes que amenazan esta situación. Esta comunicación me parece que desacertada en el último periodo desactiva las acciones de prevención y de control y desactiva la demanda de vacunas. Hoy se está vacunando muy lentamente. Entonces creo que es importante en esta fase saber que quedan tareas por cumplir, que se ha avanzado de forma significativa, pero que el Ecuador necesita aún esfuerzos muy importantes para tener una situación de seguridad, de baja transmisión, de positividad para PCR de las pruebas menor de 5%. Cuando esas condiciones, además de la baja mortalidad y bajo número de casos, se haya consolidado durante al menos 10 semanas, podremos tener condiciones de cambiar las medidas. Mientras tanto, es recomendable la prudencia, la racionalidad, observando los indicadores que nos están mostrando cuál es la realidad del país. Doctor Aguilar, eso significa que los controles, el seguimiento, el uso de la mascarilla debiera continuar hasta que esto se cumpla, especialmente la vacunación en esta segunda y tercera fase que está pendiente. Ciertamente.
Y yo creo que la situación, aunque es positiva y alentadora, debe orientarnos a mantener acciones de prevención, o el uso de la mascarilla debe mantenerse todavía, y luego el esfuerzo enorme que hay que vacunar a la población que está pendiente. La vacunación ha logrado datos importantes. Por ejemplo, 78% de la población ecuatoriana vacunada es un dato significativo. Pero la vacunación es heterogénea. Las mayores tasas de vacunación ocurren en ciudades, en áreas muy concentradas, pero las áreas rurales, las áreas periféricas, yo menciono zonas de Guaya Rural, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas, no superan 60%. Entonces, hay poblaciones que están poco vacunadas y que merecen una atención especial. Los esfuerzos deben continuar, hay que ser prudentes, hay que mirar esto con objetividad, y las decisiones deben estar basadas en datos técnicos científicos confiables. Bienvenido al doctor Enrique Terán, académico e investigador. ¿Cuál sería su evaluación? ¿Cuál es el saldo de estos 2 años de la pandemia por el COVID-19? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias. Un gusto poder compartir con los panelistas de primer nivel. Creo yo que el doctor Aguilar ha tenido la gentileza de resumir con exquisitez qué es lo que ha pasado desde el punto de vista global. No quiero redundar en lo que él ya ha mencionado, más bien puntualizar que no ha habido, desafortunadamente, una mejora entre el gobierno anterior y el gobierno actual en términos de acceso a la información. Una deuda pendiente que queda para el gobierno y para las siguientes gestiones es el acceso a la información. ¿Cómo se pueden tomar decisiones si no hay datos? Y el Ministerio de Salud Pública ha sido vivo ejemplo de la ausencia de información. Ha habido que recurrir a portales externos de gente que voluntariamente ha decidido compilar la información, agruparla, hacerla útil para que se pueda más o menos tener una perspectiva de lo que sucede. Ahí es donde nosotros, por ende, podemos pecar de confianza extrema basados en la desinformación. No cabe duda que el número de casos ha ido cayendo progresivamente después de la terrible escalada que tuvimos a principio de año. Pero de los datos escasos que existen, estamos con alrededor de 1,200 casos al día. Ojo, que cerramos el año pasado, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, con cerca de 150, 200 casos diarios, es decir, estamos con 5 o 6 veces más casos. Afortunadamente, cierto es que esta variante Omicron es menos agresiva y particularmente en quienes tienen un esquema adecuado de vacunación, pero no se puede despreciar que el virus está en el medio todavía. Pruebas ha sido la constante de la falencia del ministerio. Desde el principio de la pandemia fuimos el país en la región con menor tasa de pruebas diagnósticas. No se logró jamás empatar el apoyo que podía dar la academia en ese sentido. Primó la hegemonía que quiso tener la autoridad sanitaria en el diagnóstico. Ahora seguimos con esa deficiencia de pruebas de PCR. No hemos logrado tener eco en el llamado que hemos hecho a la autoridad de que libere la venta de pruebas de antígeno como una estrategia adicional de barrido para que la gente que está dudosa, que estuvo en contacto, no tenga que ir y gastar $45, $30 en una prueba de PCR, en una prueba de antígeno, en un laboratorio, sino que pueda comprar a $5 o $6 una prueba doméstica y hacerse el test y salir de la duda. No hemos tenido éxito en eso. El Ecuador en picada en el número de pruebas y obviamente, Miguel, si no se hacen pruebas, no hay diagnósticos y los números se vuelven una vez más engañosos. 3, lo que acaba de decir el doctor Aguilar. Todos aplaudimos y de pie lo hemos hecho el éxito del gobierno en la campaña de vacunación cuando el objetivo era el 900. Qué bien implementada, qué exitosa, qué conglomerado de voluntades que se logró para vacunar a esos 9 millones. Pero parece que ese era todo el objetivo.
Parece ser que eso es lo que se quería únicamente y nos olvidamos que los 900 no llegaban ni al 70% de la población. Y después de eso hemos venido a cuentagotas. Hoy logramos tener vacunado cerca del 85% de la población, dice el ministerio, pero ese es sobre los 5 años. Cuando hacemos nosotros el porcentaje global sobre los 17 millones, cae a cerca del 76%. Ese es el éxito. Ojo, estamos en el límite. Y cuando vemos dosis de refuerzo, que frente a esta variante Omicron y más todavía a la que acaba de anunciar el ministerio que ya está circulando la subvariante B2, la dosis de refuerzo es esencial. Y en el Ecuador nos hemos quedado en el 26% de la población con dosis de refuerzo. Y claro, no se puede seguir redundando sobre el mismo mensaje de éxito y seguir vanagloriándonos de que fuimos los que mejor implementamos la vacunación, porque nos estancamos, dejamos de hacer énfasis, dejamos de primar que la protección tiene que ser permanente. Y en un país en el que hay vacuna es inentendible. Hay países que están todavía batallando por tratar de tener acceso a la vacuna, pero en el Ecuador el biológico hay. Falta esa conciencia y dejar de dar mensajes que son un poco confusos, porque si a mí me dicen me voy a quitar la mascarilla en un mes, si me dicen ya está la pandemia controlada, ¿para qué me vacuno? No necesito entonces vacunarme, es innecesario. Se están cambiando las prioridades y eso, como ya se ha visto en otros países, puede ser una bomba de tiempo. Creo que el Ecuador debe aprender, hemos dicho esto de manera insistente, debe aprender de los errores ajenos. Países que se han anticipado en quitar la mascarilla, rebrotes. Países que no han tenido cobertura de vacuna, rebrotes. El Ecuador, esperemos que no vaya en ese camino y que más bien nosotros demos pasos lentos, sólidos, que no vayan a poner en riesgo lo que se está intentando, que es la reactivación económica, la reactivación educativa, la reactivación social. Doctor Terán, ¿qué implicaría entonces en el paso de estos 2 años continuar con las medidas que hemos venido adoptando, no aflojar esa disposición en materia de bioseguridad? Por supuesto, es que todavía no se ha logrado pasar del concepto de pandemia al de endemia. Y esto es un concepto global. Epidemiólogos como el doctor Aguilar pueden explicar con más lujo de detalle, pero es que este es un mundo globalizado. Ojo, los países que cantaban quizás éxito ahora están en susto. China está confinando millones de gente porque hay rebrote de COVID en poblaciones que parecía que estaban libres del mismo. Hong Kong, que fue uno de los países considerados icónicos, exitoso, ahora está pasando la peor época con un pico pandémico inesperado. Es que yo puedo tener éxito en mi burbuja, en mi país, en mi zona, pero el resto del mundo no. No hemos alcanzado una tasa de vacunación suficiente a nivel ni siquiera regional, peor todavía global, como para empezar a cantar victoria y decir, esto ya se acabó, vamos nosotros a relajar las medidas. Genera falsa expectativa, Miguel. Lo que hizo, por ejemplo, el COE en su momento es altamente peligroso porque pierde credibilidad. Decir estamos en alerta roja, después estamos en alerta amarilla, después estamos en alerta verde, la gente termina por decir no sirve de absolutamente nada, vamos a tomar nuestras propias decisiones. Y es más difícil tratar de reinstaurar medidas que continuar con las medidas como ya habíamos ganado cierta costumbre. Por tanto, doctor Marcelo Aguilar, debemos seguir con las medidas, con la mascarilla y no generar esta falsa expectativa, como bien decía el doctor Enrique Terán. Ciertamente, Miguel, ciertamente yo considero que debemos mantener todavía por un tiempo prudencial, que habrá que cambiarlo solo cuando los indicadores de seguridad de panorama y escenario regional sean más adecuados. Hay que continuar con esto y yo insisto que hay que hacer un esfuerzo
significativo. Yo diría que el Ministerio de Salud del gobierno tiene que hacer una segunda convocatoria de cruzada nacional. Se ha reducido muchísimo la demanda por vacunas, el interés por la pandemia, que también se entiende por un agotamiento emocional, por un agotamiento social de estar en esto. Se ha reducido el interés. Ya la gente no quiere oír noticias de pandemia, no quiere oír malas noticias, quiere salir, divertirse, pasarla bien, buscar trabajo y volver a la vida anterior. Esa es la sensación. Por eso es necesario reorientar la comunicación en crisis, que es fundamental para poder conducir a la sociedad en función de esto que es indispensable. Estamos diciendo que hay que vacunar más de 14 millones de personas. Hay que hacerlo muy rápidamente y con las estrategias de unos pocos vacunatorios, sin los recursos de movilización con los que no cuenta el Ministerio de Salud. Hay que volver a hacer una convocatoria, una cruzada nuevamente para vacunar lo que falta, fortalecernos en nuestras capacidades frente a la pandemia. Y otra cosa más, Miguel, el sistema de salud está herido, el sistema de salud está agotado. La respuesta que se está dando frente a otros problemas de salud, como el post-COVID, el agravamiento de las enfermedades crónicas, los problemas de salud mental derivados de la pandemia, los problemas de rebrote de enfermedades transmisibles están muy frágiles. No está ocurriendo eso. Hay un problema gravísimo de medicamentos en el país. Y hoy se les ocurre la brillante idea que ya fue producto del gobierno del presidente Correa, externalizar la gestión de los medicamentos. Eso es una barbaridad. Eso es un atentado contra la salud pública del país. Entonces yo creo que la cruzada nacional no tiene que ser solo a la vacunación, sino reorientar la gestión global de salud del país, que requiere un esfuerzo inmenso. Quiero dar la bienvenida a la doctora Catalina Yepes, médica salubrista, epidemióloga. Doctora Catalina Yepes, ¿cuál sería su evaluación inicial de estos 2 años de la pandemia? ¿Debe aflojarse las medidas o debe mantenerse para que no se generen falsas expectativas? Muy buen día. Un saludo al panel. Y definitivamente una evaluación de estos 2 años en la pandemia, la variante Omicron marcó un punto de inflexión en el mes de diciembre, un poco antes en muchos de los países del mundo, tanto así que llegó a ser predominante. En el Ecuador también generó una ola de contagios muy importante, dada la contagiosidad, la alta movilidad poblacional, la interacción social de diciembre, y sin embargo la ola descendió prácticamente de la misma manera vertiginosa en la cual se había ascendido semanas anteriores. Pero ahora estamos frente a lo que también ya se venía señalando, se venía diciendo, el ingreso del sublinaje de Omicron, en este caso BA.2. Ella está presente en más de 80 países, es predominante en alrededor de 18 a 19 países, y ya tenemos por lo menos 5 casos documentados en la provincia del Guayas que tienen pues una detección por laboratorio a través de la Universidad de Espíritu Santo. Entonces, esto nos pone en una situación de decir, bueno, no podemos relajar ciertas medidas. ¿Por qué? Porque la pandemia no ha terminado. ¿Qué es lo prudente en este momento? Como ha hecho la mayoría de los países también, dado el comportamiento de este nuevo sublinaje que aparentemente no está ocasionando hospitalizaciones graves por COVID, ni muertes por COVID, más allá de las que se pueden esperar y que están relacionadas tanto con el tema de la no vacunación, con dosis completas, y con también cuestiones como la edad, condiciones subyacentes, es decir, vulnerabilidad. Sin embargo, de aquello, lo que es definitivo, la transmisión por aire del coronavirus, con lo cual la recomendación debe ser ahora mismo mantener la mascarilla, al menos en los espacios cerrados, en el transporte público, promover el tema del distanciamiento social, promover el uso de la medición de CO2 en los espacios cerrados, precisamente para ir viendo en qué momento tengo que reducir el aforo, promover la ventilación en espacios cerrados,
y mantener las medidas también como desinfección de manos. Entonces, no hay que bajar la guardia, hay que fomentar la vacunación. Hay muchas personas que ya no se quieren vacunar porque dicen que ya pasó el COVID, que ya pasó la pandemia, que para qué se va a poner la vacuna. Y definitivamente lo que hace la vacuna precisamente es reforzar la inmunidad. Entonces, tenemos que apurar por esa tercera dosis, vacunar a todos los grupos que nos faltan vacunar y mantener la percepción de riesgo alta hasta que la pandemia no sea declarada finalizada. Uno de los problemas, doctora Catalina Yepes, es que se ha perdido el interés en esta pandemia y conforme pasa el tiempo se va relajando el ambiente. ¿Cómo lograr mantener, decía el doctor Enrique Terán y también ha corroborado el doctor Marcelo Aguilar, que no hemos pasado de la pandemia a la endemia? Entonces, esto nos obliga a seguir manteniendo estas medidas de bioseguridad. Definitivamente que sí. Yo desde el inicio de la pandemia siempre he mencionado la importancia de la comunicación de riesgo. Una comunicación de riesgo asertiva que no genere pánico, pero que haga comprendernos a las personas, a la población, de que una pandemia es un evento que afecta a todo el mundo, que la gran movilidad poblacional que existe entre países, que las distancias que se acortan en vuelos en un avión, por ejemplo, hace que siempre tengamos esa posibilidad de que alguna nueva variante llegue y ocasione una nueva ola, que es lo que está pasando ahora en países de Europa, que incluso tienen una alta cobertura de vacunación, pero entendiéndose la cobertura con 2 dosis de la vacuna, más no con una dosis de refuerzo. Yo creo que la población está con un agotamiento, tal como lo dijo el doctor Aguilar, hay un agotamiento del personal sanitario, pero también hay una fatiga de la población. El tema de salud mental, también hemos evidenciado en esta pandemia algo que estaba un poco oculto, es decir, hablábamos de salud mental, pero con cierto estigma y discriminación. Ahora hablamos con mucha franqueza sobre el impacto directo de la COVID como enfermedad y el impacto directo de COVID como pandemia en salud mental. Entonces, es muy complejo, 2 años de pandemia, pero definitivamente la única forma de salir de esto es con la vacunación y con el uso de la mascarilla, al menos en espacios cerrados. No hay otra forma y esto hay que mantenerlo de forma constante a la población, pero siendo muy asertivos en la comunicación para no generar cansancio, para no generar incredulidad y más bien para entender que estamos con un virus, que tenemos que tener cierta convivencia hasta que precisamente llega un periodo endémico que nos permita a los sistemas sanitarios poder manejarlo con mucha más tranquilidad o más eficiencia en todo caso. Doctor Enrique Terán, ¿cómo mejorar la comunicación, darle asertividad que permita no solo a quienes están en la investigación, sino a la comunidad entender el momento en que estamos viviendo y que no debemos aflojar estas medidas y estas acciones? Creo yo que en primera instancia hay que hacer un llamado a la transparencia. No estamos compitiendo uno versus otro, no estamos nosotros en una situación de contraposición. Y por ende es importante que los mensajes, si bien queremos que sean positivos, deben ser sustentados en la realidad de la situación. Nosotros no podemos dar indicadores que son cuestionables. Por ejemplo, se habla de la positividad de las pruebas. Hace un par de semanas antes del feriado ya nos dijeron que la positividad estaba en el 15%, cuando nosotros que vamos haciendo el monitoreo teníamos cerca del 40% de positividad. Entonces, esas brechas de información generan de nuevo falsa sensación de confianza en la población. Luego tenemos que tratar de no dar la impresión de que el proceso está controlado. Entonces, hablar de que ya no hay ocupación hospitalaria, de que ya no hay cuidados intensivos que estén saturados. Claro, es bueno, es positivo, pero recordemos que venimos en un proceso gradual, progresivo, de mejora de la protección gracias a la vacunación, pero que es un tema sumamente sencillo. Y luego se tiene que recuperar esa conciencia de la autoprotección y de la responsabilidad. Ya no escuchamos con la frecuencia de antes
que en los medios de comunicación se haga énfasis en el uso de la mascarilla, en el lavado de mano, si bien es algo que ya se ha vuelto rutinario, pero que se necesita seguir esforzando porque sobre todo estamos en un proceso de comunicación globalizada y la gente escucha que en otros países ya se sacaron la mascarilla, escucha que en otros países ya no hay esas restricciones y aduce que, por lo tanto, aquí debería implementarse y que no se lo ha hecho por una u otra razón. Es ahí donde la autoridad tiene que retomar la posta y, de nuevo, ser enfático en que nos hemos quedado en tasas bajas de vacunación, ser enfáticos en que necesitamos, por lo tanto, volver a comunicar la necesidad de la vacunación, ya no esperar a que la gente venga porque ya no está funcionando, sino salir a vacunar proactivamente a la gente. Y claro, con toda esa logística, nosotros vamos a concienciar a la población sobre la necesidad de mantener una conducta que la hemos aprendido durante los últimos 2 años y que se debe mantener todavía durante bastante tiempo más. Doctor Marcelo Aguilar, ¿qué debiera pasar para que termine esta pandemia y pasemos a otra fase dentro del tratamiento del COVID? Bueno, yo pondría algunos elementos para avisorar eso en un ejercicio de predicción epidemiológica. Tenemos un virus que sigue mutando, que sigue cambiando, que cada vez tenemos variantes que nos desafían. Omicron ha sido el ejemplo más claro, que tuvo algunas características: altísima transmisibilidad, relativa baja letalidad, escape de la inmunidad que producen las vacunas. Muchas personas vacunadas fueron infectadas y siguen siendo infectadas. Ese es un escenario. El otro es que las vacunas que disponemos hoy dan una inmunidad óptima de más o menos 6 meses y luego se empieza a reducir la protección que generan las vacunas. El tercer elemento social de este cansancio, este agotamiento social que la gente quiere volver a vivir, que quiere volver a tener una actividad normal y relaja y reduce las actividades de prevención. En este escenario es bastante complejo, es posible que todavía tengamos que hacer esfuerzos adicionales muy importantes porque los datos, las condiciones son de altísima incerteza. ¿Qué sería lo ideal? Que tengamos un virus estable, que no cambie, que tengamos una vacuna que dé una protección de al menos 1 o 2 años, y en esas condiciones podríamos incluso generar un modelo de predicción. Pero desde mi punto de vista tenemos muchas situaciones de muy poca certeza, de mucha variabilidad, que tenemos que ser cuidadosos, prudentes y seguir observando cómo caminamos en esto. Tenemos pocas certezas frente al comportamiento del COVID-19. Doctora Catalina Yepes, ¿qué hace falta para salir de la pandemia y estar conscientes de este estado en el que vivimos? Bueno, como ya se lo mencionó, definitivamente lo que el COVID nos ha enseñado es que no hay certeza alrededor de él. El coronavirus está constantemente variando, constantemente nos está mostrando nuevas variantes. Lo ideal sería que lleguemos a algo denominado endémico, es decir, que diferentes territorios o países en el mundo puedan tener cada cierto tiempo brotes de la enfermedad, pero que los sistemas de salud estén preparados para afrontar estos casos, por un lado. Por otro lado, con el tema del coronavirus precisamente y con la reducción de la inmunidad que se ha visto tanto en la vacunación como en la infectación, la enfermedad como tal, como es el caso de Omicron, que se asume que no más allá de 3 meses pudiera ser esta inmunidad, hace que precisamente la necesidad de generar que rápidamente tengamos una vacuna que sea capaz de producir primero una inmunidad un poco más duradera en el tiempo y por otro lado que sea capaz de, poder actuar frente a las diferentes variantes, es decir, lograr conocer cuáles son todos los posibles escapes que las variantes pueden tener y sobre eso trabajar en la vacuna, de tal manera
de poder lograr una cobertura de vacunación importante, una protección importante. Se me ocurre una vacunación anual, como es el caso de la influenza, pero para llegar a esta endemia, para salir de la pandemia, definitivamente todo el mundo debe tener una alta cobertura de vacunación. Me refiero a los países. Mientras existan países como en el continente africano o países en Centroamérica, donde la cobertura de vacunación es apenas de un dígito, definitivamente es muy difícil poder controlar una pandemia. Las variantes aparecen cuando encuentran nichos donde pueden precisamente generar estas nuevas variantes del virus. Lo primero en este minuto es vacunar y vacunar, intensificar la vacunación, lo dijo el doctor Terán, salir a buscar a las personas que no se han vacunado. Ya no podemos esperar a que vengan, definitivamente necesitamos replantearnos otra estrategia y también pues tiene que ser un esfuerzo conjunto de los países, porque unilateralmente los países solos no vamos a poder salir de la pandemia y pasar a otra fase, que es la que todos esperamos, que es salir de la pandemia y entrar a una fase endémica. Doctor Enrique Terán, ¿qué hace falta para salir de la pandemia? Bueno, esencialmente nosotros tenemos que generar mayor conciencia. Una de las batallas que creo que estamos perdiendo progresivamente es la desinformación. Mire usted, Miguel, que después de 2 años volvamos nuevamente a resucitar cadáveres informacionales, productos milagrosos que quieren reemplazar a la vacunación, terapias que se consideran de punta o que se consideran renovadoras y que dejan de lado el beneficio de la vacunación. No hay control de la autoridad. Basta prender la televisión, basta escuchar la radio y uno ve que se promociona cualquier tipo de producto sin ningún fundamento científico y que es un confusor para la población. Número 2, nosotros tenemos que generar una conciencia de reciprocidad. Países como el Ecuador, en la que la vacuna se ofrece libre y gratuitamente, debería tener a la gente demandando de la misma de forma ávida. Y resulta que ahora estamos en la necesidad de tener que salir a buscar a esos posibles vacunandos. Número 3, nosotros tenemos que recordar que el impacto de COVID no se ve solo ahora, sino que se va a ver a futuro. Yo sigo escuchando con preocupación que la población habla de mejor contagiarse. Total, esta Omicron ha sido sencilla, ha sido suave, no hay problema, mejor enfermarse. ¡Qué error garrafal! Las secuelas que deja el virus cada vez nos sorprenden más y va generando mayor preocupación a mediano y largo plazo en una entidad denominada el post-COVID o el long COVID en inglés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Educación. Educación sigue siendo el factor fundamental. Y luego recordar que COVID nos ha distraído, como decía el doctor Aguilar al principio, de muchas otras cosas importantes. No se logra todavía recuperar la hegemonía de atención en enfermedades crónicas, no se logra todavía atacar adecuadamente enfermedades infecciosas y poco se habla de ello. El abastecimiento de medicamentos sigue siendo una deficiencia en el sistema de salud. Nosotros no estamos hablando de cobertura de vacunación en las enfermedades infectocontagiosas infantiles y cosas así por el estilo. Entonces, habrá que tratar de acostumbrarnos a vivir con esta pandemia, hacer el cambio hacia endemia en un futuro quizás no del todo cercano, pero al mismo tiempo rescatar un sistema de salud que está en una situación catastrófica. Doctor Marcelo Aguilar, este tema es importante que queremos profundizar. ¿Cómo lograr un sistema adecuado de salud en el Ecuador? Que no tenga esos vaivenes, esos saltos, que haya una provisión de medicinas de manera permanente y no lo que vemos periódicamente estos hechos. ¿Cómo lograr un verdadero sistema de salud, ir a la reforma estructural cuando hablamos de prevención? Porque hablamos solo de medicina curativa y no preventiva. Este es un esfuerzo mayúsculo y desde mi punto de vista es el elemento central que debe orientar la política de salud del gobierno.
Hay una referencia significativa de cómo hacer salud en el Ecuador. Creo que el capítulo constitucional recoge algunos elementos como la determinación social de las enfermedades, una visión desde el ambiente ecosistémica, un reconocimiento sobre causas mayores de la salud y de la enfermedad. Recoge a la atención primaria de salud como el eje vertebrador de la orientación. Sin embargo, todos estos elementos fueron ignorados. Se creó un sistema de salud amorfo que no respondía a los principios constitucionales. Luego fue deformándose, orientado principalmente por el interés de atender enfermedades, ligado con todo un aparataje médico, industrial, farmacológico, en donde se privilegió el uso de recursos hacia estos elementos y no hacia la generación de salud. En esa lógica creo que es fundamental reorientar el sistema de salud orientado a la salud, en donde la prevención, la promoción de la salud sean ejes fundamentales, la producción de salud esté prioritariamente por encima de la atención de la enfermedad y la recuperación de la enfermedad. Hay que reorientar el sistema nacional de salud dándole prioridad a la salud. Creo que es importante que esto esté aparejado con un sistema de carrera sanitaria. El ejercicio de la profesión médica y de las profesiones de la salud ha sido deteriorado tremendamente. Imagínense que un médico esté en el Seguro Social, en el ministerio, atendiendo a un paciente en 8 o 10 minutos, porque es lo que los planificadores dan. Estamos haciendo una medicina de pésima calidad. Hay que reorientar el recurso, el talento humano, hay que reclutar talento humano que ha sido mermado en el sistema de salud. Hay que buscar un financiamiento racional. Creo que tiene que acabar la dicotomía de poblaciones aseguradas y poblaciones no aseguradas. O hay que ir por un sistema de atención universal, global, o vamos a un sistema de aseguramiento global de la población ecuatoriana. Son taras que no han sido superadas en ningún momento. Entonces diría, en orden, hay que fortalecer un sistema de salud orientado a la generación de salud. Hay que financiar de forma adecuada y hay que garantizar que estas sean políticas de Estado que no estén sujetas al capricho de los iluminados. Doctora Catalina Yepes, este tema de fondo estructural, ¿cómo rescatar al sistema nacional de salud que sea integral, que no estemos solucionando periódicamente el abastecimiento de medicinas, sino que ojalá en el país se pudiera reducir los niveles de atención en aras de la prevención, que no sea el que más atiende en los hospitales, sino el que más previene las enfermedades? Bueno, definitivamente hay que tener en cuenta algo. La pandemia vino a marcar un punto de inflexión. Creo que todos los sistemas de salud se vieron desbordados por COVID-19. Creo que en algún momento todos los esfuerzos han sido direccionados también para esta enfermedad, esta pandemia de la que todavía no salimos. También es cierto que existen situaciones, por ejemplo, puntuales como el tema de desabastecimiento de medicamentos, que en algún momento pudiera ser debido a temas de planificación o a temas de el mismo contexto de la pandemia, pues que hace que la disponibilidad de medicamentos, insumos y demás, los países como el nuestro no la teníamos muy clara o muy a la orden. Sin embargo, creo que estas lecciones aprendidas que nos deja la pandemia son precisamente para definir cómo el sistema de salud se fortalece, cómo va en otra dirección. El concepto de Alma Ata de hace muchos años, en 1978, sigue estando vigente en la lógica de fortalecer la atención primaria, en la lógica de reducir las visitas a los hospitales y de precisamente todos los problemas de salud ser atendidos en este nivel, en este primer nivel de atención, pero con esta lógica de un médico de atención primaria que conoce a su comunidad, que conoce a su gente del barrio, que no solamente digamos, se enfoca en la salud humana, y que más bien aplica en la otra parte del fortalecimiento de la salud. Es un concepto que lo viene manejando la Organización Mundial de la Salud desde hace varios años atrás,
una sola salud. En una sola salud nosotros hablamos de salud humana, salud animal, salud ambiental. Este enfoque de generación de salud, de promoción de la salud, promovido o propuesto de las propias comunidades en conjunto con los hacedores de salud pública en los países, en este caso en el Ecuador, es lo que nos va a permitir fortalecer el sistema sanitario, porque vamos a dirigir nuestros esfuerzos a lo que usted menciona, a la prevención y por sobre todo la promoción. ¿Cómo construyo salud? Con mi visión holística, con mi visión desde la comunidad, de las diferentes comunidades, de las diferentes culturas, sobre construir salud. Y la autoridad sanitaria, el sistema de salud más bien, enfocado a apoyar, a hacer un acompañamiento en este proceso y a brindar todas las herramientas, todos los recursos, talento humano, presupuestario, para seguir tratando enfermedades, seguir haciendo prevención primaria, secundaria, terciaria, pero también enfocándonos a este nuevo concepto que tiene que fijarse definitivamente en el país, que es el de una sola salud, sobre todo por el hecho de que no es la primera vez, que no es la última vez, mejor dicho, que tengamos una pandemia y en la que tendremos que ser muy inteligentes para saber cómo reaccionar la siguiente ocasión, pensando precisamente en atender esta pandemia, pero sin dejar de lado la desnutrición infantil, la vacunación en niños, los adultos mayores, las enfermedades crónicas no transmisibles, los estilos de vida que se vieron interrumpidos en muchos casos durante la pandemia. Entonces, el fortalecimiento de salud va hacia ese cambio de chip pensando en promoción de salud. Una vez que enfoquemos esto en una sola salud, todo lo demás ya viene por añadidura. Doctor Enrique Terán, ¿cómo rescatar e ir al tema estructural de que el país pueda contar con un verdadero sistema de salud? Un sistema que no sea solo de salud curativa, sino salud preventiva que ha sido tan descuidada. Para que no estemos hablando periódicamente de la falta de medicamentos, tapando huecos, sino de un cambio estructural. Definitivamente se necesita una reingeniería en el sistema de salud porque hemos estado abocados plenamente al proceso, como usted dice, curativo. Lastimosamente nosotros hemos dejado de lado el proceso de prevención. Esto comienza desde lo más sencillo, desde lo más simple, que es tratar de educar a la población. La salud se apalanca en un proceso fundamental que es el de comunicación asertiva educativa y nosotros no hemos trabajado en ellos. Lo que ha sucedido ahora en el proceso pandémico es justamente una evidencia de ello y que no nos vuelva a suceder a futuro. Por ende, nosotros tenemos que recapitular el proceso de atención primaria en salud. Más que fortalecer los hospitales, más que fortalecer la complejidad de los mismos, es trabajar en el primer nivel de atención. Es aquel que vaya a buscar proactivamente cambios en el estilo de vida, que la gente concurra prematuramente en búsqueda de atención médica sin tener un problema de salud. Nos hemos acostumbrado nosotros al proceso de salud-enfermedad solo en la parte remedial. Mire usted que va el paciente a control y si es que el médico no le da una prescripción, el paciente se siente frustrado, se siente desalentado. Dice, o sea que ¿para qué vine? En lugar de alegrarse y decir, qué bueno que estoy sano, qué bueno que no necesito nada, el paciente quiere recibir una medicación. Y estamos nosotros generando procesos de sobreutilización de medicamentos, lo cual termina siendo un proceso nefasto porque no hay forma de sustentar un servicio de aprovisionamiento de salud de esa manera. Hay que trabajar para que las escuelas de salud, medicina, enfermería, obstetricia y las demás relacionadas hagan conciencia en la necesidad de prevención antes que de curación. Pero para ello el sistema de salud tiene que descentralizarse. Y nosotros ahí es donde todavía seguimos viendo que lastimosamente los indicadores que se manejan van justamente en contra de ese proceso. Se está primando la cantidad en lugar de la calidad. Entonces un médico tiene que atender un X número de consultas y claro, privar de tiempo suficiente para poder trabajar con ese paciente en los aspectos educacionales, ambientales y demás que son indispensables para
a mediano o largo plazo evitar el aparecimiento de nuevos problemas. Hay que, por lo tanto, pensar en cambiar el modelo de salud para que nosotros podamos llegar a una mejor y mayor cobertura desde el primer nivel de atención. Doctor Marcelo Aguilar, este tema tan fundamental dentro de la estructura de un sistema de salud, ¿cómo cambiar, ir a la medicina preventiva con una comunicación asertiva, con la promoción de la salud, cuando esto debiera estar articulado también con todo el país, con los gobiernos autónomos descentralizados? Cuando tenemos un déficit y hay poblaciones todavía que ni siquiera tienen los servicios básicos sanitarios, agua potable, alcantarillado, ¿cómo se puede lograr esto? Cuando hablamos de reorientación global del sistema, tiene varias dimensiones. Yo quisiera mencionar un tema que es importante y que ojalá lo tome en serio el gobierno. Un sector muy ligado a la salud pública, de gente valiosa, liderada por el viceministro Ruales, ha planteado el Plan Decenal de Salud del Ministerio de Salud, en donde se plantean algunos elementos de reorganización, de reorientación, de reingeniería, como se ha planteado, del sistema de salud, cambiándole el sentido. Ojalá esto sea asumido como una política del gobierno que sea financiado de forma adecuada y que tenga el respaldo suficiente para adelantar. Recordemos que al sistema de salud también hay que librarle de ciertas garras del crimen organizado que actúa dentro de él y que le ha causado un daño tremendo. Eso no tiene precedentes en la historia del Ecuador. ¿Cómo reorientar? Creo que hay algunas situaciones específicas. Cuando actuamos sobre los determinantes sociales de la enfermedad, pero especialmente agua potable, alcantarillado, tiene estos elementos que tienen que ver con los GATS, con los gobiernos seccionales, tienen un efecto extraordinario en la salud. Una población que tiene estos elementos reduce hasta en 60% enfermedades que son las más comunes atendidas en el sistema de salud, como infecciones de piel, infecciones intestinales y parasitosis, infecciones respiratorias. Eso está demostrado científicamente. El otro efecto extraordinario en la salud pública es la reducción de la carga de enfermedades prevenibles por vacunas. Si tenemos un gran paquete, saneamiento ambiental más vacunas, tenemos ya un elemento enorme para cambiar y mejorar la población. Entonces hay que invertir otra cruzada nacional, es por el agua potable y el alcantarillado, saneamiento ambiental. Eso es un elemento fundamental. Los otros elementos de promoción que han sido identificados, el fortalecimiento de programas de prevención y control de enfermedades transmisibles que producen una carga de enfermedad enorme entre las poblaciones más vulnerables. Los temas de alimentación tienen que ser reorientados. No es posible que hoy nuevamente un gobierno piense que para superar la desnutrición infantil haya que darle bonos a las madres. La historia de los bonos es dramática. Si usted analiza en qué se utilizan los bonos de desarrollo humano en ciudades de la costa, especialmente Guayaquil, las prioridades son teléfono, cosméticos y cerveza. En eso se usan los bonos. Este es un país en el que se desperdicia casi el 40% de los alimentos, que no utilizamos toda la potencialidad de productos que ya existen en el mercado. Hay que reorientar eso, hay que poner expertos, hay que poner gente que sepa manejar las cosas, porque finalmente las decisiones que se ponen en salud, las decisiones que aparentemente son sociales, solamente van a parar en las grandes industrias, en los grandes consorcios y solamente recirculan y no cambian la situación de pobreza. Entonces son elementos claves que tienen que ser primero entendidos desde un orden técnico-científico. No se puede manejar este tipo de cosas como se ha manejado la salud sexual y reproductiva durante los 14 años. A partir de los dogmas y prejuicios de grupos retardatarios del país. ¿Cuál ha sido la consecuencia de 14 años de gobierno de Correa?
y de Moreno en esos temas. No hubo prevención de enfermedades transmisibles por vía sexual, no hubo política demográfica en el país, no hubo prevención de embarazo. El Ecuador es uno de los países con peores indicadores de embarazo adolescente, con temas de violencia sexual que no tienen un marco legal de protección. Es una vergüenza. Entonces son temas esenciales que tienen que estar vistos desde la salud. Se necesita un cambio radical, un cambio fundamental, y eso es posible primero contando con elementos técnicos científicos idóneos, con personas probas y con una férrea voluntad política del gobierno de reenrumbar el país. Doctora Cataniela Yepes, este tema fundamental al que hemos llegado, ¿cómo afrontarlo? Partiendo de estos hechos, de la medicina preventiva, de contar con una verdadera política de saneamiento ambiental, con servicios básicos, agua potable, alcantarillado, que adolecen muchos cantones y parroquias de este país. ¿Cómo lograr afrontar? Porque si esto no se lo hace, va a ser muy difícil pasar a una siguiente etapa. Bueno, definitivamente las políticas sanitarias son políticas públicas, son políticas de Estado. La integración, la articulación, el trabajo en equipo, el compartir una visión, compartir una meta, una misión como tal también, es lo que hace que precisamente se marque la diferencia en aquellos países que tienen mejor salud o mejores indicadores sanitarios que aquellos que no lo tienen o no los tenemos. En este caso, en el Ecuador, como ya se mencionó, la competencia del agua y el saneamiento le corresponde a los municipios. Entonces, también tiene que existir esa articulación. El componente de promoción también está dentro de las competencias que tienen los municipios, los GAT en el país. Y mientras tanto está la autoridad sanitaria que regula y que además genera esta política de salud que permite poner en conocimiento a los GAT qué es lo que tenemos que hacer, por qué necesitamos tener agua por tubería, agua potable, por qué tenemos la necesidad de contar con un saneamiento adecuado, cuántos niños dejan de morir porque a consecuencia del rotavirus o a consecuencia de hepatitis A o a consecuencia de tifoidea o cualquier otra enfermedad por no acceder a un agua potable. Por ejemplo, el tema de las excretas, ya enfermedades como la leptospirosis, enfermedades incluso el cólera en sus momentos en las dos epidemias que tuvimos en el país. Entonces, es un tema complejo y como ya también lo dijo el doctor Aguilar antes, si nosotros mejoramos, lo dijo el doctor Trump, mejoramos el tema de abusenamiento, estaremos, digamos, habremos hecho la mayor parte de la tarea. Yo creo que es fundamental una política pública despojada de ideologías o de partidismos y pensar que al final del día es la población a la que debemos responder y creo que esta articulación es fundamental porque las competencias de la autoridad sanitaria no tienen que ver con agua y saneamiento, como las competencias de los municipios no tienen que ver con prevención. Entonces, esta unión de fuerzas, unión de capacidades, eso es lo que nos va a permitir pensar en pocos pasos, medianos o grandes pasos, dependiendo de la priorización epidemiológica, dependiendo de la priorización de los determinantes sociales, de la priorización de las parroquias vulnerables en el país y otra serie de indicadores, lo que finalmente hará que nosotros demos un paso gigante pasando de la parte de la curación a la prevención y sobre todo a la promoción de salud. La articulación es clave. Doctora Catalina Yepes, ¿y cómo afrontar estos grandes desafíos, la desnutrición crónica infantil y el embarazo de adolescentes? Bueno, el tema de la desnutrición infantil ya sabemos que es un tema que tiene muchos años. Se han ido haciendo esfuerzos paulatinos, unos más grandes, otros un poco más pequeños. Hay un seguimiento nominal, ahora mismo se vincula con la vacunación. Creo que hay una meta de este gobierno de reducir en 6 puntos la desnutrición al final del periodo presidencial. Considero que es una meta plausible, pero va a depender precisamente de esta articulación y en la que tiene que estar involucrada la comunidad. No solamente es del lado de la corresponsabilidad, sino del lado de escucharlos, de conocer sus estrategias, de hacerlos partícipes del accionar, de la planificación y de la estrategia en terreno tal cual. Esto sí nos va a permitir
avanzar. Y en paralelo, pues los otros temas como agua, saneamiento, reducción de la anemia y demás. Y en el tema de la prevención de embarazo en adolescentes, hay que mirarlo desde el punto de vista personal como una política pública de salud enfocado primero por el lado de la violencia, el abuso sexual con las niñas y mujeres adolescentes, y por otro lado, las políticas orientadas a reducir el riesgo de morir por el hecho de quedar embarazadas, si es un embarazo consensuado, y adicional a esto, como tercer punto, una educación sexual fundamentada, una comunicación asertiva sobre los riesgos, una comunicación asertiva sobre la prevención de embarazos no deseados, una comunicación asertiva sobre salud sexual responsable. Creo que tenemos que dar ese salto también hacia allá, precisamente para evitar riesgo de morir por partida doble a una niña o adolescente que quede embarazada, que probablemente no esté en capacidad de tener un niño gestando en su organismo, y a un niño que precisamente por estas condiciones está en riesgo de morir desde el momento mismo de ser gestado, y probablemente aumente esa probabilidad de morir al nacer. Doctor Enrique Terán, ¿cómo afrontar estos grandes desafíos del saneamiento ambiental, la desnutrición crónica infantil, el tema del embarazo de adolescentes? Una vez más, hay que pensar en el contexto del país y dejar los casos aislados en una parte. Las políticas de salud no pueden focalizarse en ciertos aspectos y dejar descuidados otros. Nosotros tenemos que hacer que se respete en primer lugar lo que la Constitución y la ley manda. El presupuesto de salud tiene que ser asignado de manera adecuada y tiene que hacérselo en el tiempo adecuado. Luego tiene que desburocratizarse una serie de procesos que llevan a dificultar todo mecanismo mediante el cual se puedan mejorar las condiciones de salud. Número 3, hay que trabajar de manera mancomunada. Si bien los municipios no tienen salud dentro de sus competencias, pero los municipios son los responsables de todo el proceso medioambiental en el que el sujeto se encuentra. Mecanismos de agua, saneamiento, etcétera, es responsabilidad de los municipios. Pero claro, termina esa batalla en la descentralización, en la cual la autonomía de los GATS les deja marcar ciertas prioridades por encima de otras, y entonces termina siendo más importante hacer un parque, hacer un puente, que dotar de luz, de agua, de alcantarillado a las poblaciones. Se permite el crecimiento desmedido sin ningún tipo de control de acceso y demás. Entonces, el Ecuador tiene que rever una vez más a la realidad con la que se está batallando. Un país en el que todavía tenemos que la población infantil se muere por diarrea, por enfermedades respiratorias, es inconsecuente con el siglo XXI. Un país en el que todavía la vasta mayoría de las personas con hipertensión, con diabetes, no saben el diagnóstico que tienen. Un país en el cual los pacientes con enfermedades raras, catastróficas, tienen que comprar la medicación para no morir en el abandono, necesita cambios importantes. Entonces, es momento de virar la página, es momento quizás de dejar de hacer el análisis de todo lo que no se hizo en los años pasados y lo que se podría haber hecho, y marcar un norte de hacia dónde queremos que el país vaya en términos de salud pública, para que podamos evidenciar los cambios, no quizás de manera inmediata, pero sí a futuro. Bien, allí están los grandes desafíos de la necesidad de un país que requiere un sistema integral de salud, el rescate de lo que hoy tenemos para que no estemos tapando parches y enfrentando con responsabilidad con una política de Estado, no del gobierno de turno, en materia de salud pública. Partiendo de lo que hoy vivimos en coyuntura, estos 2 años de la pandemia por el COVID-19. Muchas gracias por ilustrarnos a los doctores Marcelo Aguilar, epidemiólogo, investigador, catedrático universitario, a la doctora Catalina Yepes, médica salubrista, epidemióloga, ex consultora de la OPS, y el doctor Enrique Terán, investigador, farmacólogo y catedrático universitario.
muy amables por el aporte y por seguirnos abriendo los ojos de la necesidad de un verdadero modelo de salud pública en el Ecuador. Muy buen día. Gracias por la invitación. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Esa obligación que tiene el Estado ecuatoriano de pensar en un nuevo modelo de salud pública en el Ecuador. A los oyentes y seguidores, muchas gracias. Les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.